Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los expertos. Buenas noches, Bruno. Hola, maestro. Buenas noches. Saludos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios también. ¿Qué tal de frito? Pues se trata, sí, un poquito. Sí, ¿verdad? No, la gente empieza a extrañar agosto, el calor. ¡Ay, el calor! Es que Oye, con la se siente lluvia un que hubo poquito. ayer se puso pues un frío helado, ¿no? Un frío, sí, Estuvo fuerte. Ajá. muy húmedo. Ajá. Sí, sí. Se soltó la lluvia. Se soltó la lluvia. A ver, Bruno, ¿qué nos Sí, vas a dígame. compartir? Pues voy a platicar un poco sobre 3 libros. El primero es Haiku por R.H. Bleed. Se me concedió interpretar su legado. Entonces la comunidad Zen me confió su filosofía. Entonces yo de poco en poco en mis redes sociales estoy compartiendo de él. Y se me hace un autor muy lleno, hablando del Zen y la filosofía oriental. Tiene 4 volúmenes de este interprario. Y se divide entre poesía, filosofía, taoísmo, Zen, entre otras ideas. El segundo libro es El camino del Zen por Alan Watts, que es prácticamente pasar por trucos mentales y problemas mentales que te hacen más inteligente. Y por último, no falla, Jorge Luis Borges. Se me hace que es el mejor latinoamericano que interpreta lo que es la filosofía oriental y de manera poética. Entonces, no sé qué preguntas tengo, maestro. No sé por dónde. Estas lecturas, Bruno, ¿te conectan más con el universo? Con el universo, diría que sí, si el universo fuera mi mente. Pero A ver, ¿cómo está? No te capté. si considerara mi mente el universo, diría que sí. Pero eso de conectar con el universo es así como de personas que se están empapando con la filosofía oriental y así. Pero es muy normal entre nosotros, los filósofos orientales, que volvamos al inicio de las cosas, ¿no? O los poetas, o los buenos lectores. Como dice Sigmund Freud, los días más difíciles te van a pegar como los más bellos en un futuro. O sea, sí es cierto, ¿no? Cuando volvemos a problemas difíciles que tuvimos, lloramos un poquito y nos da gusto, nos da gusto. Y habla mucho de eso el haiku de R.H. Bleed, que yo lo estoy considerando en las redes sociales. Te pone situaciones como decir la nube húmeda, el patio cerrado, el perro ladrando. Entonces te pone en esas situaciones. Y Este libro dígame, haiku, ¿explica lo que es el haiku o comparte haikus? todo, los dos. Comparte haiku, explica la cultura de Oriente. Aquí abajito dice Eastern Culture, cultura de Oriente. Por ejemplo, ¿nos pudieras compartir algunos de los que vienen ahí? Seguro, sí. Nada más que vamos a tardar como 10 segundos en lo que lo traduzco, ¿no? Porque está en inglés. Ok. ¿Lees inglés? Sí, sí, maestro. Por una casa colapsada, un árbol de peras crece. Aquí una pelea se peleó, dice. Luego otra. Flores de camino, ninguna ballena se acerca. Noches del océano. Yo, por ejemplo, ahí lo que interpreto sería el miedo que uno le tiene a perderse en el océano. O sea, decir,
noches en el océano. Terminar el poema con noches en el océano te avienta una profundidad de significado inmensa. Y dice, dígame, ¿Y qué es el océano? O es literal, se refiere al océano, o es un símbolo, Bruno. pueden ser los dos, pero si lo tomáramos como símbolo, pues sería el conocimiento, ¿no? No sé usted cómo lo interpretaría. Yo diría que es el conocimiento, Puede ser conocimiento, puede ser la mente, puede ser la mente también. la mente, el cerebro, que es un océano insondable. Verá, vuélvelo a leer, por favor. Ok. Flores de salida, ninguna ballena se acerca, la oscuridad del océano. La oscuridad del océano, porque en realidad para el ser humano, no sé qué pienses tú, pero yo creo que para el ser humano, en general, para la humanidad, la mayor parte del cerebro está en oscuridad, no se Bueno, conoce, hasta que llega la iluminación o la conciencia, ¿verdad? Maestro? hasta que, ajá, y eso en determinado plano, ¿sí? Ujú. Pero claro, se ha ido avanzando mucho, se ha ido avanzando mucho la neurociencia, ha avanzado bastante, pero aún así, por ejemplo, hay quien afirma que las personas que más utilizan el cerebro lo utilizan cuando mucho un 10%, los seres más brillantes, y el otro 90%, pues son tinieblas. Sí, son cosas que uno no conoce aún hasta que lee. ¿Cierto? Sí. A ver, compártenos otro. Ok. Un mundo de dolor y sufrimiento. Las flores crecen. ¿En qué me quedé? Wow. A Un, ver, un mundo de sufrimiento. Las flores crecen. ¿En qué me quedé? ¿cómo lo interpretas, Bruno? Como el abandono o el rendirse ante algún problema muy grande. Que son muy profundos. Haiku sí es poesía que con pocas palabras te, te cuenta un cuento, la verdad. A ver, Estas emociones potentes. repítenos el primer verso, la primera línea. Un mundo de dolor y sufrimiento. Un mundo de dolor y sufrimiento. Sí, Que ahí pudiera decir uno, pues sí, está hablando del mundo, porque es un mundo de dolor y sufrimiento. Y sufrimiento. Pero luego la segunda línea, ¿qué dice? las flores crecen. Las flores crecen. Y entonces, o sea, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Es un mundo de dolor y sufrimiento, pero aún así, las flores Las crecen. flores Que crecen. digo, el que crezca una flor que es, pues es vitalidad, es alegría, es todo lo contrario de la primera línea. Ok, Un mundo de dolor y sufrimiento y las flores crecen. ok. Eso Sí, quiere sí, decir sí. que aún en las situaciones más inhóspitas puede florecer la vida. Y luego, ¿con qué remata? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Pregunta ahí en el poema. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿En qué me quedé? ¿En qué me O sea, quedé? ¿qué pasó? O sea, ¿en el sufrimiento o en el nacimiento? Pues cada quien escoge dónde se queda, ¿no? Y sí, y eso ya es todo un retorno, todo un viaje con 3 versos de haiku. Muy interpretativo haiku, la verdad. A ver, otro. Por este camino no pasa nadie. Este mes del año. Bueno, no mes, ¿cómo se dice? Esta temporada del año. Lo voy a repetir. Por este camino nadie pasa. Otoño del año. Por Bacho. Bacho es el autor de este haiku. ¿Cómo lo interpretas, Bruno? Tú eres el experto aquí. Sí, sí. Yo lo interpreto como el poeta siendo un poco cómico con las construcciones de la poesía. Dice, a través de este camino, y luego, ese es el primer verso, a través de este camino, y es separado por el segundo verso que dice, nadie pasa, luego dice coma, y en el tercer verso,
versos, ¿sí? Ya me enamoré. Este otoño ocurre, ¿no? Este otoño. Entonces, ahí es como que ya estamos a un nivel de inteligencia en el que interpretamos el poema a manera de separaciones, porque hay separaciones en el sentido de que hay puntos, comas, alientos, eh, sabiduría, imágenes, pasado, futuro, presente. Y pues no se puede hablar de todo eso sin que suene raro, al menos que lo haya dicho como lo dije yo. Hay un sentido implícito, hay conexión, hay sentido en lo que estoy diciendo en este momento, pero hay muchas separaciones de significados y de interpretaciones. Pero sí es necesario este tipo de inteligencia para los poemas haiku, que es abordar los límites del lenguaje. Por eso me gusta Borges. Voy a cambiar el libro de Borges, maestro, si me lo permite. Sí, claro, adelante. Borges, todas sus poesías tienen un poco de falta de sentido. Voy a leer una. Adam Cast Ford. ¿Hubo un jardín o fue el jardín un sueño? Lento en la vaga luz me he preguntado, casi como un consuelo, si el pasado de que este Adán, hoy mísero, era dueño. No fue sino una mágica impostura de aquel Dios que soñé, y es impreciso en la memoria el claro paraíso. Pero yo sé que existe y que perdura, aunque no para mí. La tercera tierra es mi castigo y la incestuosa guerra, de Caínes y Abeles y su cría. Y sin embargo, es mucho haber amado, haber sido feliz, haber tocado el viviente jardín, si quiera un día. Bueno, este sí es un poema eh, romántico, ¿no? O sea, sí respeta los fines del lenguaje, del vocabulario. Pero, por ejemplo, esta. Por la música verbal de Inglaterra, por la música verbal de Alemania, por el oro, por el épico, por el nombre, por Verlaine, por el prisma, por las rayas, por las altas, por las mañanas, por la mañana, que digo. Pues esos son sentencias, ¿no? Son oraciones normales, pero está esa inteligencia de saber que estos errores, que parecen errores, no son errores, estos errores eh, forman parte del poema, son el poema. Entonces de ahí ya llegaremos a un estudio más avanzado de lo que es el Zen y ahí entra este libro, El Camino del Antes Zen. de que pases a ese libro, ¿por qué te Dígame, llamó la atención o cómo llegaste a Jorge Luis Borges, Bruno? fue el primer libro de poesía que compré. Me gustó porque yo siempre he sido lo que me agrada leer, lo que me ha llamado la atención en mi vida ha sido lo divertido y pues si es fácil mejor, ¿no? O sea, lo divertido, seamos sinceros, lo divertido. Entonces, yo los libros de Oriente me entretienen, pues no siento que sea un libro y mucho texto, diría una compañera de la uni. Hay significado detrás de ellos. Y yo sé que los libros a los que no me gustan a mí, a otra persona sí le puede encontrar significado, pero no es mi caso, pues. Y, y Borges eh, plantea mucho ese desorden de palabras, y ese desorden me agrada a mí. El hecho de que diga, el libro se me cayó de la azotea cuando un burro pasó por la calle Emperatriz número 23. No hay sentido, ¿verdad? O sea, está raro lo que dice, pero ese juego de palabras me gusta a mí. Es como un buen comienzo en el Zen. ¿Has leído, conoces el cuento del Aleph de Ale- Borges? De Borges. mm, es de, ¿cómo se dice? ¿Es de una traición a un niño o de una... ¿Cómo El se dice? Aleph, el Aleph es un punto que una persona se encuentra en una casa abandonada, allá en Buenos Aires, y es un pequeño agujerito, ¿sí? Ok, Pero por ese agujerito se ve el mundo, ok, ok. ¿sí? Y empieza a narrar lo que ve,
los camellos en el desierto, los bosques, o sea, el mundo que va pasando por ahí. O sea, sí, Sería muchas un de buen las, libro para comenzar y terminar. O sea, para una persona sí, que no le gusta leer, sería un buen libro para ser el único que leyó en la vida. sí, y porque Borges, muchos de sus escritos Ujú. tienen que ver con los sueños, ¿sí? Ok. Tienen que ver con los sueños. Tú no te ha dado por interpretar tus sueños, Bruno. Lo hacía antes, pero no tengo la mejor memoria del mundo. Entonces, no lo hago casi. Se me hace muy difícil. Últimamente sí he soñado mucho, la verdad. Últimamente. Pero sí, sí son ocasiones del año en las que uno sueña cosas, pues. Te digo porque los sueños está lleno de símbolos, así como el haiku o así como los poemas de Borges, ¿sí? Está lleno de Sí. simbolismos. Y bueno, pues la mayor parte de los seres humanos pues sueñan y a los 10 minutos se les olvida y ya. Pero ahí hay enseñanzas que tu subconsciente de alguna manera te está mandando. Ok. Sí, sí. Freud y Jung, de eso, ellos son los que hablaron de eso, psicólogos. Freud y Jung. Soy más amante de Jung. Jung es muy amante de los misterios, por eso me cae. Él habla mucho de los símbolos, así. Jordan B. Peterson también habla mucho de los símbolos. Para usted, ¿qué es un símbolo, maestro? Un símbolo es una imagen, una palabra, un, una impresión que dice más que lo que se muestra, Okay, como sabiduría. ¿sí? Como sabiduría, o sea, es enseñanza, ¿sí? O sea, el símbolo con muy pocos elementos, que puede ser un verso, puede ser una línea, puede ser un trazo, ¿sí? Con muy pocos elementos, te emite un mensaje profundo. Eso es un Okay. símbolo, ¿sí? Por ejemplo, en aquel pasaje bíblico en donde Jonás es tragado por el gran pez. ¿Qué es el gran pez? La sabiduría de Jesús. ¿Sí? Es el gran pez, ¿sí? Ajá, ¿sí? Y muchos dicen la ballena, no, en la Biblia no dice ballena. No, o sea, no es ballena, o sea, no es ballena, no es tiburón, es un gran pez, ¿qué sabe? O sea, fíjate, nada es casual. O sea, por algo se dice gran pez en lugar de decir ballena. No dice ballena, dice gran pez. Ya desde ahí hay un símbolo. Y el haiku que leías ahorita, donde Sí. hablaba del océano, pues yo te decía, el océano, pues no es literal. El hoyito de Alpes. El hoyito de la Alpes, Aleph, qué feo. de Aleph. Borges. Bien. El otro libro. El camino de Zen por Alan Watts. A ver, A ver. Dice muchas frases muy un poco difíciles, ¿no? Como tiene su sabor, Alan Watts. Dice, libros, digo, árboles que muestran su texto forman el viento. Las aguas que dan energía vital a la luna. Eso sería una frase de Alan Watts. Pero hay un poder intrínseco en esa inteligencia. Y es el tomar el camino del mal o el camino del bien. Entonces, impregna ese simbolismo, lo impregna en nosotros, en el lector o en la persona que ahorita está entendiendo esto. Y, y lo y hace una formación de ideales, de situacionales para los momentos en el presente o del presente. Hay maneras de ver el presente, de considerarlo. Y los pone en orden, los pone en orden. Entonces,
se nota que es un escritor muy inteligente, ¿no? Es un muy buen ejemplo de lo que escribe Alan Watts. Alan Watts tuvo un maestro zen. Alan Watts es mi maestro zen maestro. De él aprendí el zen. Su maestro zen fue Chuang Tzu, alguien que lleva la vida muy cómica, o sea, no se tomaba las cosas en serio. Y jugaba con las palabras, jugaba y jugaba con las palabras. Y así fue creciendo en la jerarquía de la filosofía oriental, nada más jugando con palabras. Entonces, él fue como un alivio para Alan Watts. Y Alan Watts es un alivio para las personas inteligentes. Oye, aquí, alguien que se firma como Luis Pash 31, nos está viendo en Twitch, que es Sí. la plataforma de los jóvenes que hacen, o sea, nosotros irrumpimos ahí, pero ellos están jugando en otra cosa, ¿no? Los juegos y todo. Pero dice, ¿dónde compraste esa gorra, pa? No me acuerdo, es un buen sombrero. Yo creo que le gustó. Gracias por por tu mensaje, Luis. Y aquí Lucy Acosta. Buenas noches, saludos. Gracias. Gracias, Lucy. Bruno, tú escribes, Bruno. ¿Qué escribo? Filosofía, libros de inteligencia, libros difíciles de entender. O sea, no solo está escrito para que sea difícil de entender, sino para llegar a algún lugar con la inteligencia. Usted me comentó, maestro, que quería platicar del primer libro que escribí. Sí, tú me lo enviaste hace mucho tiempo y no hemos tenido Sí. oportunidad de comentarlo. ¿Qué te parece? Porque ya estamos llegando al fin, Bruno. ¿Qué te parece si el próximo lunes nos hablas acerca de ese escrito? Va. Sí, estaría ¿Te bien. parece? Sí. Bueno, por lo pronto, ¿con qué te despides, Bruno? Deseenme suerte. Se me confió el legado de R.H. Blitz. Voy a hacer mi vida del Zen. Muy probable. Muy probable. Síganme en mis redes sociales. Pues muchas gracias a Bruno García Pelo, por compartirnos, ¿sí? Aquí, a ver, te voy a agregar, Bruno, para que no estés descuidado. Aquí Marta Beatriz, que seguramente no la conoces tú, pero dice, qué muchacho tan inteligente, Bruno, me gusta escucharlo. Muchas gracias. No es en vano lo que dices, Bruno. Muchas gracias. Y sí, la verdad es que coincido con Marta Beatriz, que sí es un muchacho muy inteligente y muy creativo, muy creativo. Vamos a ver, próximo lunes, que nos comparta. Hoy nos compartió algo de Borges, algo de Blight, algo del maestro Zen. El próximo lunes nos va a compartir algo de él.